Mari Mari Compuche, Verena y Mukta, Chau Nechen, Tubachi Fachant. Es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos en la fe en Cristo Jesús. Y de igual manera saludar a nuestro querido pastor Eduardo, saludar también a su hijo, nuestro pastor Eduardo Enrique, nuestro pastor Cristian. De igual manera, un gran abrazo para todos ustedes y que al comenzar este año 2021 la presencia de nuestro Dios sea más real sobre todos los desafíos que tienen en la obra de nuestro Dios. Quisiera de igual manera agradecer por la confianza que me dan y la oportunidad que me dan de compartir de aquello que nos motiva, nos nutre, nos fortalece, nos renueva y nos desafía, como es la palabra de nuestro Dios. Y quisiera compartirles a ustedes a esta hora acerca de uno de los fundamentos que tenemos nosotros como iglesia para la tarea de evangelización. Nos dice la palabra del Señor allí en Filipenses, en el capítulo 2, desde el verso 5 en adelante, dice: haya pues, dice, en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso nos señala la palabra del Señor. Mis estimados, nosotros muchas veces tenemos un concepto de nuestro Señor Jesucristo y su obra de redención como aquel que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y que fue ascendido al cielo, desde donde Él intercede por nosotros. Ese concepto está bien, es apropiado, pero debemos nosotros saber, y hay algo que fundamenta a la iglesia para esta maravillosa labor que tenemos de evangelización y que tiene que ver con las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo, Él se hizo hombre. La palabra de nuestro Señor dice que Él se despojó siendo Dios. Él se despojó de su gloria, Él se vació, abandonó su gloria. Él no se aferró celosamente a su posición, a sus privilegios, sino que se vació a sí mismo, tomó forma de siervo, dice la palabra del Señor, y esto nos habla de aquellos pasos de humillación que tuvo nuestro Señor, porque siendo igual a Dios, Él no se aferró a esto, y eso es uno de los primeros pasos. El segundo paso es que dejó todo para venir a hacerse como nosotros, y eso es el tercer paso. Se hizo como nosotros, pero no solamente en la realidad en la cual nosotros vivimos como ser humanos, sino que Él se hizo esclavo, y más aún vino a morir como un vil ladrón, un vil delincuente allí en la cruz del Calvario. Y eso son pasos de humildad, de humillación terriblemente fuerte de parte de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y Él, al hacerse como nosotros, Él vino a experimentar nuestras emociones y nuestras necesidades. Mateo capítulo 26, verso 37, dice que Él sintió tristeza. Dice, tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, dice, en gran manera. Él también tuvo hambre cuando allí fue tentado en el desierto. Dice la palabra que no había comido nada en aquellos días, los cuales, dice, pasado, él tuvo hambre.
Él también tuvo sueño, se durmió cuando iban navegando y se desencadenó una tormenta allí en el lago. También sintió cansancio. Dice la palabra allí en Juan capítulo 4, verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, se sentó junto al pozo. Él también experimentó tentaciones. Dice que fue tentado en todo, dice Hebreos capítulo 4, verso 15, según nuestra semejanza. Él también tuvo sed, estando allí en la cruz. Él dijo, tengo sed. Sintió también agonía, dice Lucas capítulo 22, verso 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, dice la palabra del Señor, es decir, Él experimentó todo lo que nosotros como seres humanos experimentamos porque Él se hizo semejante a nosotros. ¿Y cuál es la razón para que el Dios eterno, el Dios excelso, se humanara, se humillara como lo hizo y que mirara a la humanidad y se despojase de su gloria y fuese semejante a nosotros y se hizo semejante a nosotros? Bueno, lo primero que nosotros podemos decir que Él se humanó, que Él se hizo hombre para venir a cumplir la promesa de redención de nuestro Dios, la cual nosotros lo podemos ver desde allí en Génesis capítulo 3, verso 15, dice nuestro Dios hablándole a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice, y su simiente, y te herirá, dice, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, posteriormente el profeta Miqueas dice en el capítulo 5, verso 2, pero tú, dice Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de gobernar, dice en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, nos habla acerca de nuestro bendito Señor Jesucristo. Necesitaríamos tiempo para hablar de esa realidad. Lucas capítulo 24, verso 44, nuestro mismo Señor Jesucristo les señala a aquellos tristes varones camino a Emaús, les dice, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, dice, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ahí le hace ver que Él vino a cumplir esa promesa de redención de parte de nuestro Dios. Al encarnarse, al hacerse hombre, Él viene a mostrar el amor y la misericordia de nuestro Dios. Lo segundo que podríamos decir nosotros, la razón por la cual Él se hizo hombre es que Él vino a pagar la deuda del pecado. Con la caída de nuestros padres, de Adán y Eva, la humanidad quedó marcada por el pecado y desde entonces todo hombre nace pecador y sin posibilidades de salvación fuera de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Adán contrajo una deuda con Dios al arruinar su creación. Y esa deuda debía ser pagada por alguien que no tuviese pecado. Solo Cristo podía hacerlo. Por eso Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Timoteo, dice la palabra del Señor, Pablo escribiéndole ahí a su joven discípulo en el capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo, dice, para salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Si Pablo se consideraba el primero de los pecadores con todo el conocimiento de la ley como un buen judío,
cuánto más nosotros quienes ignorábamos por completo a Dios, vivíamos sin Dios y sin ciudadanía, apartado de la ciudadanía de Dios, como dice su palabra. Si Jesús no hubiese venido, aún nosotros estaríamos perdidos. Solo un pueblo seguiría haciendo sacrificio, conociendo de una manera opacada, nublada a Dios allí en el tabernáculo. Por eso Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, ya nosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión, dice, de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La fe cristiana descansa sobre el hecho de que Jesús es Dios hecho carne, el único ser perfecto, el que pagó por nuestros pecados allí en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar. Por eso Pedro dice allí en su primera carta, capítulo 2, verso 24, quien llevó, dice, el mismo nuestros pecados en su cuerpo, dice, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Otra razón por la cual nuestro Señor se hizo hombre es para reconciliar al hombre con Dios. Por eso Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y segunda de Corintios capítulo 5, verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Cristo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, el rechazo del hombre a la verdad de Dios no es simplemente un acto de conveniencia del ser humano, sino que es un acto de rebelión en contra de nuestro Dios. Sin admitirlo, en nuestra incredulidad, vemos a Dios como un enemigo. Esto es lo mismo cuando, ¿verdad?, usted tiene un problema con alguien y va caminando en la calle y ve a la persona que tiene el problema, usted se aleja, se va para otro lado. Pero eso es lo que la naturaleza humana no transformada siempre hace. Nosotros huimos permanentemente de Dios, así como nuestros padres allí en el Edén, cuando escuchaban la voz de Dios, dice la palabra, dice que ellos huyeron, dice, porque tenían temor. Y así nosotros somos de igual manera. Es una buena noticia, o esta buena noticia, el que nosotros podamos ser justificados inmerecidamente por su gracia, por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo, sin duda que trae paz a nuestro corazón. Esa es una maravillosa noticia. Por eso dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Otra razón por la cual nuestro Señor se humanó es que Él vino a servir de sumo sacerdote en favor de la humanidad. Dios nos entiende porque se hizo como uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos acudir a Él en confianza. En algunas oportunidades he salido a hacer ejercicio, he salido a trotar aquí a un lugar que hay, que se le llama Bajo Malleco acá. He salido ahí a trotar y me he encontrado con otros que también hacen ejercicios y tenemos un lenguaje en común. Podemos hablar las mismas cosas, podemos hablar cuán difícil es poder subir la cuesta Malleco, nos ponemos a hablar y cómo poderla subir mejor, nos traspasamos experiencia, nos conocemos, comprendemos, tenemos un
un lenguaje el cual podemos hablar. Hablamos desde una misma perspectiva, desde la perspectiva del entendimiento. Y eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo igual que nosotros para entendernos y desde esa perspectiva podernos ayudar. Hebreos capítulo 2, verso 17 dice: por lo cual había de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Los sacrificios hechos por el pueblo judío eran un sacrificio insuficiente, imperfecto, pero Hebreos capítulo 9, verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, dice, y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo una y otra vez. Era tan repetitivo esto que se hacía. Por eso Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Sin embargo, en la cruz del Calvario, Cristo hizo lo que solo Él podía hacer ante nuestro Dios. Él era el único que podía ofrecerse en sacrificio en favor del ser humano por su carácter santo, por su vida de obediencia perfecta. Ese era Jesús. Por eso Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los demás solamente lo que hacían era aplacar la ira de Dios. En Juan capítulo 1, verso 14 nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó es la misma palabra la cual se refiere al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. Entonces nos diría de esta manera a nosotros: y el Verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. La plenitud de la divinidad mora en Él, en Jesús. Ya no es el lugar santísimo, un lugar oculto solo para una cierta élite sacerdotal y religiosa. Ahora está entre nosotros y en nosotros. Por eso el profeta Isaías le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Él ya no está recluido allí en un cuarto, en una pieza donde iban los sacerdotes, sino que ahora Él está en nosotros, y eso tiene que ver con identificación. Él se identificó con nosotros. Esto es como aquella familia que en una oportunidad lo vi, una familia que tuvo que cortarse todo el cabello para hacerse igual a un hijo que él, producto del tratamiento de un cáncer que tenía, su cabello se había caído. Entonces la familia, para hacerse igual a él, se cortó el cabello. Oh, mis estimados, él se hizo igual a nosotros, y esto es lo que nos alienta como iglesia a seguir, a continuar, a predicar la palabra. Esto es lo que llena nuestro corazón de saber que él se hizo igual que nosotros. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria, dice, en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, esperanza, esperanza, esperanza de gloria. Mientras Cristo no está en nosotros, no tenemos esperanza. Hay esperanza para quien está desesperanzado.
para el abatido, para el que se encuentra sin salida, para aquel que no encuentra salida para su vida, para aquel que no encuentra que nada bueno le ha sucedido. Hay esperanza para su vida y es Cristo Jesús, esperanza de gloria para nosotros. Es Cristo Jesús, el cual es mi bendita esperanza de que un día veré a mi Padre Celestial. Cristo es la gracia suficiente para satisfacer la necesidad de cada pecador, para que cualquiera que crea en Él reciba el perdón de pecado, reciba al Espíritu Santo, quien le es de ayuda para llevar una nueva vida, lo preserve en santidad y sea llevado a la presencia de nuestro Dios. ¿Sabe que me gustó algo que dijo alguien, enseñó en una oportunidad? Dijo, 3 días después de su muerte, dijo, su tumba fue encontrada vacía y desde entonces la tumba vacía le dice a la historia, trata de borrar este acontecimiento. La tumba vacía le dice a la filosofía, trata de explicar este suceso. La tumba vacía le dice a la ciencia, trata de duplicar este hecho. Mis estimados hermanos, solo Cristo Jesús es la bendita esperanza que nosotros tenemos como seres humanos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Wow! Eso es lo que nos motiva a nosotros como iglesia a seguir predicando su palabra maravillosa. Quiero darle otra razón más por la cual Él vino, se hizo hombre y vino, y Él lo que vino a hacer fue a revelarnos al Padre. Juan capítulo 14, verso 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes. Le dice, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Para saber, mis amados, quién es Dios, debemos conocer a Jesús. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El verso 19 dice, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Cristo vino a representar, vino a personificar la deidad de Dios. Jesús no vino a hablarle de Dios al ser humano. Él vino a mostrar cómo es Dios, de modo que la mente más sencilla pudiese conocerlo, así también como el más erudito de los hombres. Cuando Jesús se hizo hombre, no lo hizo para hacer a Dios más liviano, más aceptable, sino para revelarlo. Tampoco lo hizo para bajar a Dios de su grandeza, de su trono, sino para subir al hombre hasta su presencia. Dios se reveló en el Antiguo Testamento de diferentes maneras, pero nunca antes lo había hecho de una forma tan personal, tan especial, tan completa, como lo hizo mediante la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan, escribiendo allí en el capítulo 1, verso 18, dijo, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está, dice, en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La encarnación de Jesús hizo posible que Dios, a quien los hombres no podían ver, se revelara de forma que el ser humano lo pudiese conocer de una forma tan íntima, tan especial, tan personal. La relación del pueblo judío con Dios siempre fue distante, la cual era por medio de un sacerdote. Además estaba marcada por temor. Allí en Éxodo capítulo 20, verso 19 nos dice, entonces dijeron a Moisés,
Habla tú con nosotros y te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos, porque ese concepto tenían de Dios. Isaías, cuando estaba allí, dice la palabra del Señor, en el capítulo 6 dice: vi yo al Señor sentado en su trono, y él dice: ay de mí, que soy hombre muerto. Pero sin embargo, Cristo se ha constituido en el camino para acercarnos en confianza a nuestro Padre Celestial. Él dice: yo soy el camino, dice, y Él vino a revelarnos a nuestro bendito Padre Celestial. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, quien conoce a Jesús, conoce a Dios. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice la palabra del Señor, nos describe. Cuando Jesús se hizo hombre, cuando Él se humanó, demostró que Dios no solamente era un principio, sino que Dios es una persona, alguien que ama, alguien que está cercano, al hombre. Si Jesús no hubiese venido a esta tierra, nunca habríamos tenido una comprensión correcta de Dios. No podríamos saber cómo era Dios. Así que la manifestación de Jesús es un acto de gracia y de favor del Dios del cielo hacia nuestra ignorancia. Cuando comprendemos esta realidad, mis queridos, se afirman nuestras convicciones. Es por eso que podemos predicar la palabra de nuestro Dios, hablar de un Dios compasivo, porque Él, cuando alimenta a la multitud, dice la palabra que tuvo compasión. Eso nos manifiesta cómo es el amor de Dios. Esto es lo que tiene que mover a la iglesia en la evangelización. La humanidad ya no está sola. Dios extendió su gracia manifiesta en Cristo Jesús. Hoy podemos hablar de Él, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Podríamos hablar muchas otras cosas más, pero mis queridos, así como Él vino también a destruir todas las obras del diablo, dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Él vino también a darnos un modelo de vida. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció, dice, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es decir, que nosotros sigamos aquel camino de obediencia. Esa tarea nos es dada a nosotros, imitar a Cristo. Entonces, cuando como iglesia tenemos esta comprensión, ¿por qué razón Cristo Jesús se hizo hombre, se humanó? Esto nos impulsa con mayor fuerza a realizar la tarea de evangelización, a manifestar la gracia de Dios, de saber que tenemos un Dios maravilloso que se preocupa por el ser humano, que esta humanidad ya no está más sola, que Dios se ha acercado. Dios se ha acercado por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo, cuando tomó forma de siervo y se humilló hasta morir allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis estimados hermanos, esto debe fundamentarnos a continuar y seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Él se hizo semejante a nosotros para entendernos, para justificarnos delante de nuestro Dios maravilloso, para revelarnos a nuestro Padre Celestial. Les animo en esta tarea, especialmente en este tiempo complicado de pandemia. Le animo a continuar, le animo a seguir. Es el tiempo para la iglesia de
levantarnos con mayor fuerza a predicar esta palabra maravillosa de nuestro Dios, a pesar de toda la situación que se está viviendo, pero nosotros tenemos una palabra de esperanza, y esa esperanza es Cristo Jesús para todo ser humano. Les animo con estas palabras y que el Dios del cielo derrame de su gracia sobre cada uno de ustedes. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra tuya, Señor, esta palabra traiga convicción, traiga firmeza en esta tarea de evangelización. Hoy más que nunca, en este tiempo de pandemia, necesitamos como iglesia transmitir esperanza. Necesitamos como iglesia encender el fuego en nuestro corazón de saber que tú eres Dios maravilloso, lleno de bondad, lleno de misericordia, Señor, y que tú nos das ese tiempo para volvernos a tu gracia infinita. Maravilloso, Señor, sean bendecidos cada uno de mis hermanos. Renueva su fuerza con estas palabras y sepan, Señor, y sepan que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que nos entiende, nos comprende, que conoce nuestra realidad y nos da la fuerza necesaria para seguir, para continuar con mayor fuerza, cumpliendo, Señor, la gran comisión, la tarea que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. Sean bendecidos cada uno de mis hermanos y la presencia de tu Santo Espíritu les fortalezca cada día. En el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis estimados hermanos, que el Señor les bendiga, derrame de su gracia sobre cada uno de ustedes y sean fortalecidos en este tiempo. Doy gracias, mis queridos pastores, gracias por darme esta maravillosa oportunidad de hablar del amado de nuestro corazón, de aquel que nos motiva, de aquel que nos incentiva, de aquel que nos desafía a continuar adelante predicando la bendita palabra de nuestro Dios a quienes lo necesitan. Reciban un gran abrazo desde acá de la ciudad de Collipulli junto a mi familia. Les saludamos a todos ustedes y sean bendecidos siempre. Muy buenas tardes. El Señor les bendiga.